texto o la palabra en esta noche es: Él nos ofrece un yugo de descanso. Vamos a ir a la palabra en Mateo, capítulo 11. Acá el título en el versículo 25 dice: venid a mí y descansad. El título de la prédica, del sermón, es: ofrece un yugo de descanso. Y ya vamos a ver por qué. Voy a leer la palabra. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La palabra revelar. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y este texto lo hemos leído muchas veces, hemos hablado, ¿no? Y qué bien, cómo nos gusta escuchar esto de que en Él vamos a poder descansar. El tema es que si realmente a lo largo de nuestros días y a lo largo de nuestros desafíos nosotros estamos pudiendo descansar. Y descansar tiene que ver con lo que decía Matías cuando comenzó la reunión. Por ahí nos preocupamos, nos afligimos, queremos hacer nosotros cosas que no tienen que ver con lo que podamos hacer porque le pertenecen a Él y porque Él es el Dios que hace todas las cosas. Acá hay una oferta de descanso, y esta oferta que el Señor Jesús hace en su palabra es una oferta de descanso para los fatigados. Y esto tiene que ver para los que están fatigados, para los que están trabajados, y esto tiene que ver con un llamamiento del Señor Jesús, escúcheme bien, con un llamamiento del Señor Jesús a una conversión total de cada uno de nosotros. Tiene que ver, este descanso tiene que ver con un llamamiento a una conversión total, a una conversión auténtica de cada uno de nosotros. Y es una obra maestra de la redención. La Biblia, en el Nuevo Testamento, se describe y se habla de este Salvador, del cual también se profetizó en el Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle que esta descripción del Salvador es algo relevante, importante, porque tiene que ver con Dios manifestado en carne, interrumpiendo o irrumpiendo, mejor dicho, en el mundo del hombre pecador para quitarlo y sacarlo del pecado. El milagro más grande, el milagro más precioso, más poderoso de la obra de redención tiene que ver con que Él nos amó a nosotros. Como dice la palabra, no es que nosotros lo amemos, no es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros, por eso nosotros le amamos. Ahí dejamos de tener intervenciones, algo que nosotros no manejamos. Y no solo eso, dice la palabra, y déjeme introducirlo porque quiero recordarle esto, que no es una obra que dependa de usted, la redención es una obra totalmente soberana de Dios, en la que Dios interviene, en la que Dios irrumpe en el mundo para sacarlo al hombre del estado en que está y traerlo a la vida, transformando su vida totalmente. ¿Y cómo lo hace? El Señor, dice la palabra, que nos traslada del mundo de las tinieblas, nos traslada del mundo donde estamos y nos trae hacia la luz,
a esa luz donde empieza a intervenir en nuestro corazón, por así decir, empieza a trabajar en nuestro corazón para transformarlo, y eso es a través de ¿quién? ¿A través de quién? De Cristo. Dice la palabra de Dios, déjeme decírsela, para que habite, en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Todo lo que hace el Señor, lo hace para que habite Cristo en nuestros corazones. Y Jorge hablaba de la gracia el domingo pasado, y hablaba de el ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, que es un regalo de Dios, donde por eso voy a decir que el hecho de que usted esté acá, el hecho de que usted se haya convertido, el hecho de que usted haya tomado esta decisión, esta es una simple decisión, pero la intervención es soberana de Dios. Es la intervención soberana de Dios. Es como que Dios ha ido trabajando y yo decimos, ay, yo lo conocí, yo lo acepté, pero es como que Dios ha ido trabajando de tal manera y su espíritu se ha movido de tal manera de provocar esto en nuestros corazones y traernos al arrepentimiento. Por lo tanto, acá el Señor Jesús hace una oferta de descanso. El Señor Jesús hace una invitación a la salvación. Y Él le habla a gente en ese momento que se encontraba perturbada, agobiada por las demandas de la ley en ese tiempo, agobiada por querer alcanzar o luchando por querer tener una paz espiritual que dependía de sus propios esfuerzos. Y no es con nuestros propios esfuerzos, y ya lo vamos a ver adelante, no es con nuestros propios esfuerzos. Acá anteriormente el Señor Jesús hace y comienza antes de invitarnos a este descanso, Él comienza orando. Y dice, fíjense lo que dice, sí, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor Jesús, antes de invitarnos a descansar, Él ora y Él reconoce la soberanía total de Dios sobre todas las cosas. Él reconoce su soberanía, hace una afirmación, una declaración de que Él es el Dios del cielo y de la tierra. Y no solamente esto, deja manifiesto que Él es el factor determinante de la salvación. Escúcheme esto, que Él es el factor determinante de la salvación. ¿Qué significa esto? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Parece ser que Dios esconde este entendimiento, este llamamiento, lo esconde de algunos, y lo hace visible y lo hace notorio para otros, porque escondiste estas cosas tienen que ver con las cosas espirituales, con estas verdades espirituales, porque las escondiste de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Como que hay una condición para tener entendimiento, para poder entender estas verdades, que ya lo vamos a ver más adelante. Parece ser que tenemos que ser como niños. El Señor Jesús en ese momento se encontraba rechazado, la gente no creía. Si usted lee en el versículo 20, vemos cómo el Señor reprendió a la gente a los ciudadanos de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, los reprendió y los llamó porque no creían en los milagros, no creían en Él como Mesías, y los llamaba a que se arrepintieran y ellos se negaron. El Señor Jesús ya estaba terminando con su trabajo en Galilea, ya estaba en los tiempos finales. Él podría haber dicho, mi ministerio está fracasando porque se han alejado, porque no creen. Pero sin embargo, a pesar de que
no todo el mundo creyó, a pesar de que no todo el mundo le siguió, a pesar de que dudaron de él, él no dudó ni dejó nunca de confiar en que el Padre seguía teniendo el control de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que él se decidió o siguió afirmado en ese propósito, el cual, el de venir a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¿Qué tengo que recordar yo de esto que estoy diciendo? La conversión o el llamamiento a esto de poder descansar es un llamamiento a la salvación, a una conversión auténtica. Habíamos hablado al principio de que hay muchos creyentes que se creen que son seguidores de Cristo, pero en realidad son incrédulos. Por eso el Señor llama permanentemente, y a través de lo que hemos ido predicando en la palabra, llama a este arrepentimiento y a esta conversión auténtica, real de nuestras vidas, que se tiene que manifestar como algo visible en cada uno de nosotros. Y vemos acá que el Señor, también quiero recordar también lo que estuvimos hablando de que nosotros no podemos venir y tomar algunas cosas. Voy a tomar hoy a Jesús como mi Salvador, mañana lo voy a tomar como el que es poderoso, mañana lo voy a... No. Cuando hablamos de una conversión auténtica, estamos hablando de tomar al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ya venimos hablando de lo que significa que Él sea el Señor, que Él tenga el gobierno absoluto de todas las cosas en nuestra vida. No es que yo lo tomo cuando me conviene y lo dejo cuando me conviene. Lo escucho cuando me conviene y no lo escucho cuando me conviene. A eso hace referencia cuando hablamos de la auténtica conversión, ese llamamiento a esa salvación, que no es solamente con una vida eterna que yo heredo. Yo todos los días, y yo lo siento así, lo vivo así, necesito ser salva de tantas cosas que aquejan al ser humano, salva de la ceguera espiritual que por ahí caracteriza o envuelve a los seres humanos, aún aquellos que estamos dentro de la iglesia. O dígame que usted siempre tiene entendimiento espiritual. Necesitamos de su espíritu. Y Jorge hablaba de esa gracia, de ese favor de Dios, de ese regalo de Dios que recibimos a través de Jesucristo. Pero la gracia también significa poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder vivir. Para poder enfrentar y desafiarnos en las cosas que tenemos que desafiar. Ahora vamos a ver que acá hay cinco elementos, podemos decir así, que son notorios en esta conversión auténtica de la cual nos está hablando el Señor Jesús. Y tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el arrepentimiento, si bien acá no habla del arrepentimiento, pero tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la revelación, tiene que ver con la fe y tiene que ver con la sumisión. Estas cosas, estos elementos se dan en esta conversión que, como vuelvo a recalcar, debería ser auténtica. ¿Amén? Y antes me fui. Quería recordarles la primera parte. Es una decisión suya la conversión, pero es la intervención soberana de Dios en su vida. No es que usted quiso. Quiero que usted recuerde esto. Es Dios que se tomó el trabajo de intervenir y sacarlo a usted para que usted esté en el lugar donde usted está. No es tu esfuerzo, no es tu inteligencia, no es nada de lo que vos hiciste. Dios se movió de tal manera que tocó tu espíritu y hizo que vos te volvieras hacia Él. Por lo tanto, es una decisión personal, sí, pero con la intervención soberana de Dios. No es porque no. Él te ama y nos ama de una manera sobrenatural que nosotros quizás no podemos entender porque no amamos así. Pero Él nos ama sin condiciones.
sin límites. Y eso hace que nosotros podamos mantenernos en este misterio, en esta salvación que tenemos. Sobre la humildad, el Señor Jesús dijo: has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Déjeme decirle que cuando Él habla de estas cosas, como le decía recién, el Señor Jesús está hablando de las realidades, de esas verdades espirituales que son reales. Él no está diciendo que Él ha escondido estas verdades de aquellas personas que son inteligentes. No. Porque el entendimiento espiritual no tiene que ver con la capacidad mental. Es decir, que yo no puedo ver con los ojos las cosas espirituales. Con los ojos de la carne yo no las puedo ver. Yo no puedo oír las verdades espirituales con los oídos carnales. Yo no puedo deducir o a través de una investigación científica o empírica, como le quiera llamar, yo no puedo llegar a adquirir estas verdades espirituales. Por eso Pablo decía, cosas que ojo, lo voy a leer, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que usted con los ojos de la carne, con los oídos de la carne, usted no va a poder recibir nada de las cosas que Dios ha preparado para usted. Las va a poder recibir con el entendimiento espiritual. Las va a poder recibir con la revelación del Espíritu en su vida. ¿Me sigue? Y dice que nosotros tenemos que ser, dice, las escondiste de los sabios y de los entendidos. Gracias. Y se las revelaste a los niños. Es decir, que el Señor nos está diciendo que tenemos que ser como niños. ¿Cómo podríamos definir a un niño? Como una persona dependiente. ¿Quiénes son salvos? Y yo quiero que no se limite a la palabra salvación como decir soy salva y tengo la vida eterna. No, la salvación yo creo que es la vida eterna y todo lo que el Señor hace en esta vida para mantenerme y salvarme y que pueda perseverar hasta el día final en que Él venga a buscarme. Es decir, que nosotros tenemos que ser como niños. Un niño es dependiente, no independiente. No me puedo manejar en forma independiente. Un niño es dependiente. Un niño no es orgulloso, es humilde. O sea, que ¿quiénes son salvos? Los que son dependientes, no independientes. Los que son humildes, no orgullosos. Los que reconocen que tienen necesidad, que tienen vacío en el alma. Los que reconocen que no son nada. O dígame si a usted la vida y las circunstancias y los problemas no le han hecho darse cuenta que no es nada. Que nada de lo que quiso cambiar, revertir, lo ha podido lograr. Que ha tenido que esperar en el Señor que Él haga. El Señor nos llama a que nosotros seamos como niños. Y dice el Salmo 138 y dice, aunque el Señor es sublime, aunque el Señor es el sexo, aunque el Señor está allá, aunque es lo máximo, mira al humilde. ¿Sabe qué? Cuando yo lo leía, yo era como si pudiera ver que el Señor, y no porque yo me quiera creer humilde, pero el Señor dice que mira al humilde. Mira al que tenés al lado, me pone los ojos a la vista. Lo ves, ¿verdad? Lo ves. El Señor desde el lugar donde está, a pesar de que Él es excelso, a pesar de que Él es sublime, a pesar de que Él es Dios, a pesar de que Él es el gran yo soy, dice que mira. Él te mira, Él mira al humilde, Él lo mira.
Y cuando vos mirás, no podés dejar desapercibido decir que Él me está mirando como soy, con mis necesidades, con mis miedos, con mis temores. Él me mira. No soy ajeno a Él, Él me mira. Pero dice, pero al altivo lo reconoce de lejos. El contraste entre los sabios y los niños es en realidad un contraste entre las obras y la gracia. A ver si me sigue. El contraste entre el que se dice ser sabio y el que se dice ser niño, en realidad es el contraste entre las obras y la gracia. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hemos venido viendo en la palabra cómo los fariseos aludaban, se creían los mejores, porque ellos se medían o se miraban bajo una justicia demostrada en obras. Ellos eran egoístas, ellos prosperaban, pero eran egoístas, eran autosuficientes. Ellos no abrieron el corazón, pero sin embargo, aquellos que se creían menos, aquellos que estaban humildes, aquellos que se sentían empobrecidos, sin embargo, ellos sí tuvieron la apertura de abrirse al Señor porque no tenían justicia propia en la que apoyarse. Por eso habla de que el sabio y el niño, la obra y la gracia, ellos simplemente se podrían abrir y confiar en la gracia de Dios, en el favor de Dios, no en lo que ellos podían hacer. Y vuelvo a lo que decía Matías. Nosotros nos empeñamos por ahí en esa carnalidad de querer hacer y manejar muchas cosas. Y no lo digo por ustedes, yo lo digo por mí, porque si hay algo que me confronta a mí es la palabra. Muchas veces queremos manejar las cosas con nuestras propias fuerzas. Queremos cambiar situaciones, queremos cambiar personas, queremos cambiar y cambiar y cambiar y no podemos, y no nos damos cuenta que nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. A veces. Y vamos a cambiar, no. Por eso tenemos que abrirnos a esa gracia y a esa justicia divina. Dice en Isaías, porque así ha dicho el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, como el Salmo, Él está allá, Él es el sublime, y cuyo nombre es el santo. Pero dice, estoy, Él está ¿con quién? Con el espíritu contrito y humillado. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. En el griego, vivificar es lo mismo que decir haré descansar. Es decir, que nosotros estamos hablando, el Señor está haciendo una oferta, un descanso, y este descanso nos está como condición o como para poder vivirlo y disfrutarlo, nos está pidiendo que nos transformemos como niños, que estemos dependientes de Él, que reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos que no somos ni tan inteligentes, ni tan capaces, ni tan suficientes para manejar absolutamente nada, que nos abandonemos a su soberanía, eso que declaramos que Él es poderoso, que Él es el Dios de lo imposible. Y yo creo que esto es la lucha que todos aquellos que creemos en el Señor tenemos, porque a la hora de la prueba y de la dificultad tenemos que enfrentarnos con esto que viene y nos abruma. Y si usted no está preparado y usted no está de pie y está consciente de esto que le estoy diciendo, viene la duda y la duda le quita y le arrebata la promesa de Dios. Y le arrebata su paz y le arrebata la bendición que tiene en Dios. ¿O me equivoco, hermanos? ¿Me equivoco? ¿Verdad que es una lucha que tenemos todos? Dice la palabra que después, en el versículo 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y acá fíjense que aparece por primera vez una declaración. Jesús reconoce a Dios como su Padre. Por lo tanto, subraya su naturaleza como único Hijo y se pone a la par del Padre
en cuanto a su posición absoluta. Se pone al igual del Padre. Y es la primera vez que él hace esta declaración donde habla de mi Padre. Y hay algo que es sorprendente. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y esto tiene un paralelismo con lo que Jesús declara en Mateo 28 cuando dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Escúcheme bien, nosotros tenemos a un Cristo habitando en nuestro corazón que tiene poder y que tiene autoridad sobre el infierno, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el hombre, sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el tiempo. Él tiene autoridad para salvar, Él tiene autoridad para perdonar pecados, Él tiene autoridad para juzgar, Él tiene autoridad. Todo el universo está bajo su absoluta autoridad. Gloria a Dios. Vivir creyendo y confiando y entendiendo esta verdad que solamente se puede entender en el Espíritu, en la revelación del Hijo, porque dice la palabra, dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre como el Hijo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de la revelación de Cristo, a través de la revelación del Hijo en nuestras vidas. No es cualquier Dios, no es una persona más. Yo cuando iba mencionando, tiene autoridad sobre esto, sobre aquello. ¡Ay! Él tiene autoridad. Él maneja nuestra vida. Pero aflora en nuestra vida algo que es mortal. Es el orgullo, la altivez, de creernos que podemos. Maldito orgullo, maldita altivez, que nos priva como si fuera un defecto, como si fuera un problema, el sentirnos como niños, el sentirnos en esa condición de necesitados. Cuando en esa condición de necesitados es cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando la autoridad se manifiesta. Pero no, yo puedo, yo hago, yo digo. Después aparece una invitación general y ya así el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esto nos recuerda lo que Jesús dijo en Juan, cuando dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Inmediatamente añade el Señor Jesús, y al que en mí viene, jamás lo echaré fuera. Déjeme decirle que cuando el Señor Jesús habla de aquellos que están fatigados y aquellos que están trabajados, tiene su significado. Él habla de los fatigados como aquellas personas, y recuerden en el momento, en el tiempo en que Él estaba hablando, como aquellas personas que, o la inutilidad del hombre por tratar de complacer a Dios a través de los esfuerzos humanos, de acallar la conciencia, de estar de acuerdo a la ley. Eso producía un agotamiento y una desesperación en el hombre, que era un yugo difícil, porque ya vamos a ver lo que significa yugo, un yugo difícil de llevar. Y también a los que están trabajados, que hace referencia a trabajar y llevar una carga pesada, tiene que ver con aquellos que están moralmente se sienten miserables, que están agobiados, que están angustiados, porque viven en un mundo sin Dios. ¿Y qué valoración tenemos que tener de estas cosas? O sea, yo reflexionaba sobre esto y decía, estoy en las cosas del Señor. ¿Qué tesoro más grande que el Señor me haya alcanzado? ¿Qué privilegio de verme y sentirme como una escogida de Dios? Qué privilegio de tener y de poder vivir las promesas de Dios. ¿Y por qué
a veces esta autoridad de la que hablaba el Señor Jesús, porque todo lo que ustedes y yo soy es en Cristo. ¿Por qué esta autoridad, esta seguridad, este poder vivir con la certeza de que hay alguien que está conmigo, como decía Matías, vuelvo a repetir, que está por detrás, que está por delante, que está al costado, de alguien que está en mí, que es poder de Dios, de moverme así? Pero nos movemos con miedos, con inseguridades, con un montón de cosas. Y dice la palabra que acá el Señor, como les decía recién, había reprendido a aquellos que, viendo todo lo que vieron del Señor Jesús, no creyeron. Se negaron a arrepentirse. Por eso el Señor, cuando dice, vengan a mí, lo que les está queriendo decir es que dejen esa vida de cargas, esa vida de angustias, esa vida de amargura, esa vida de desesperación, esa vida de desolación, esa vida de desierto. Vengan a mí, arrepiéntanse, den un vuelto, un giro totalmente y reciban el don de la gracia, reciban este favor que Dios nos otorga a través de Cristo. Recíbanlo, porque yo los haré descansar. Arrepentimiento. Fe, una fe que tiene que ver, cuando el Señor dice Jesús, vengan a mí, tiene que ver con que crean. El Señor Jesús en Juan también se declaró como el pan de vida. Y cuando hablaba del pan de vida decía, todo aquel que viene a mí no va a tener hambre. Aquel que viene a mí no va a tener hambre, no va a tener necesidad. Y aquel que crea en mí no va a tener sed jamás. Es como que estamos completos en Él, pero vivimos vidas incompletas. Somos llamados a estar completos en Él, a vivir vidas poderosas y vivimos vidas empobrecidas, vidas incompletas. Por eso este texto, y yo lo traigo, el Señor está invitando a que descansen, pero este descanso tiene que ver con esta transformación total de mi vida. Si no tengo esta transformación total de mi vida, no voy a poder disfrutar de este descanso. Y después habla de la sumisión. Y acá hay algo interesante. El Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es llevar el yugo? ¿Qué significa llevar el yugo? ¿Qué piensan que ustedes significa llevar el yugo? Ustedes verán esa ilustración de los bueyes, ¿verdad? Donde se le ponía esa madera y donde llevar el yugo significaba para esos animales bajar su cabeza y dejar que la persona que tiraba de esos bueyes los dirigiera. Y el Señor nos llama, después de esta invitación a descansar, vengan y yo te haré descansar, pero dice, lleven mi yugo sobre ustedes. O sea que este descanso del que estamos hablando tiene que ver con que nosotros tenemos que llevar un yugo. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán así descanso para vuestras almas. Es decir, que el Señor Jesús acá, cuando habla del yugo, el yugo es símbolo de sumisión, es símbolo de obediencia. ¿Qué es lo que es llevar el yugo del Señor? El Señor dice que ese yugo es fácil, que es ligera esa carga. ¿Por qué es fácil y ligera? Porque llevar el yugo del Señor significa, aprendan de mí. No es solamente sumisión y obediencia, no es solamente estar instruido en la palabra, es aprender a vivir como Él, es vivir la vida de Él, es ser como Él. ¿Y por qué el yugo es fácil? Porque el yugo es fácil para aquellos que como los bueyes se acomodan, bajan la cabeza y dejan que el que tira los direccione. Es fácil para aquel que es manso y humilde.
Es fácil para aquel que reconoce su necesidad. Es fácil para aquel que sabe sacar el orgullo de su vida. Es fácil. Va a ser pesado el yugo para aquel que se cree autosuficiente, para el orgulloso, para aquel que cree que lo puede hacer. Pero es difícil, pero es fácil para aquel que, como los bueyes, bajan y se someten a la voluntad del Señor. No es lo que yo pienso, cantábamos, no es lo que yo siento, no es lo que usted cree. No es con los ojos humanos, ni con los oídos, ni con lo que usted investigue, ni con lo que usted se instruya. Es a través de la revelación que usted podrá tener entendimiento espiritual de las cosas. Es a través de la revelación que usted va a poder tener una vida poderosa. El Señor Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Algo que se ve acechado por todos. Algo que atribula y que es una carga pesada para muchas vidas de los creyentes, que no saben manejarla, que no saben, que los tortura, no como una tortura de aquella época, pero esos pensamientos que no te dejan, esos pensamientos que vienen una y otra vez, esas preocupaciones que vienen una y otra vez. Y el Señor nos está diciendo, dejá todo lo que vos podás saber, dejá lo que no podés solucionar y descansá. Pero para poder descansar, para poder hallar ese descanso a tu alma, tenés que llevar mi yugo, tenés que vivir como yo viví, tenés que estar bajo la voluntad mía, no solamente conocer la palabra, sino obedecer. Porque hay muchos creyentes que conocen la palabra, pero no la obedecen. Hay muchos creyentes que se crean creyentes, pero no lo son. Entonces esta palabra tiene que ver con esta reflexión que tiene que llevar a cómo estamos viviendo nuestra vida, a cómo estamos disfrutando, cómo vamos a celebrar esta Pascua que se aproxima, cómo la vamos a celebrar, con qué convicción, con qué seguridad, con qué certeza. ¿Usted cree que realmente encontró en su vida el tesoro más precioso? Que lo que mejor le pasó en la vida fue haber encontrado o haberse dejado encontrar por el Señor. Usted puede vivirlo de esta manera. Usted puede darse cuenta que no hay cosa más terrible que estar en este mundo sin Dios. Yo sé que las pruebas están y los problemas están, pero ¿saben qué? Tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que dijo, este yugo es fácil, pero no se preocupen. Yo los voy a ayudar a llevar este yugo, porque todo es posible en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que la fortaleza ¿de quién viene? ¿Mía? No. La fortaleza para llevar esta carga, para llevar este yugo, para llevar este tratar de vivir en la voluntad de Dios, la fortaleza viene de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este descanso tiene que ver con la paz. Esa paz que Dios le prometió a usted y que me prometió a mí. Esa paz, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se la doy como el mundo. Por lo tanto, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. No debemos vivir con miedo. Debemos vivir celebrando a este Cristo en nuestras vidas. Debemos vivir con la esperanza de saber que no va a haber nada que pueda derribarnos. Y yo lo proclamo y lo digo porque en este tiempo, quiero que usted sepa que yo en este tiempo he sido probada, he sido atribulada, me he sentido agobiada. Hay cosas que a nosotros nos agobian como a usted. Que a veces sentimos que no podemos. Que a veces se nos acaban las fuerzas. Y yo vuelvo a la palabra y me predico a mí misma. Y yo te haré descansar. Y tengo que acudir a esa fortaleza de Cristo en mi vida. Por eso, hermano, no importa por la situación en que estés pasando.
a esas preocupaciones, hablarle de este Dios grande que vos tenés. A esa aflicción de tu corazón, de tu alma, hablarle de este Dios que tenés. Abrí tu boca y matá con la palabra de Dios a ese Satanás que quiere arrebatarte su paz, tu esperanza, tu certeza de que estás bien, estamos en el camino correcto. Nos caeremos, pero nos levantaremos. Lloraremos, pero también reiremos. Y lo mejor de todo es que todo nos va a ayudar para bien. Que voy a mirar atrás como algo que pasó y la esperanza va a iluminar mi corazón y mi vida para seguir luchando, para seguir alentando a otros. En este tiempo he necesitado que algunos me alienten a mí, porque nadie es infalible, porque todos necesitamos. Amén.